Emil Durkheim es considerado uno de los pilares indiscutibles de la sociología científica y el verdadero arquitecto metodológico de esta disciplina. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, este pensador francés se propuso la monumental tarea de independizar a la sociología de la filosofía abstracta y de la psicología individual, argumentando que la sociedad constituye una realidad de orden superior que no se puede explicar simplemente sumando las conciencias de sus miembros, sino que la vida colectiva está compuesta por hechos sociales, los cuales son formas de actuar, pensar y sentir exteriores al individuo que ejercen una fuerza coercitiva sobre él. Esta perspectiva sentó las bases fundacionales para el nacimiento y la posterior consolidación del funcionalismo, una de las corrientes teóricas más influyentes de la sociedad contemporánea, la cual busca comprender la naturaleza de los lazos que mantienen unidos a los seres humanos en un mundo en constante transformación. El funcionalismo encuentra su raíz directa en la analogía orgánica que Durkheim desarrolla minuciosamente al observar los efectos de la modernización e industrialización de su época. Esta corriente teórica concibe a la sociedad como un sistema complejo, un todo unificado y coherente que guarda una profunda similitud con un organismo vivo. Bajo esta mirada, los diversos componentes de la trama social tales como la familia, el sistema educativo, la religión, la economía y las instituciones jurídicas operan como los órganos vitales del cuerpo humano. Cada una de estas estructuras existe y se justifica porque cumplen una función específica, indispensable e insustituible para asegurar la supervivencia, la estabilidad, la solidaridad y la reproducción del equilibrio general del sistema. Cuando todas las partes cumplen adecuadamente con su rol asignado, la sociedad experimenta un estado de salud social u orden. Por el contrario, cuando una de estas instituciones falla en su tarea reguladora o integradora, se produce una perturbación que el funcionalismo identifica como una anomalía transitoria, la cual obliga al resto de los componentes a reajustarse para restaurar la armonía perdida. Para comprender cómo funciona este engranaje, voy a decir unos ejemplos que pueden funcionar y que resultan de gran utilidad para analizar el funcionalismo a través de ejemplos concretos de la vida cotidiana, la institucional, observando cómo cada uno de estos elementos cumple un rol específico para mantener la estabilidad de este sistema. Un primer ejemplo sería el sistema educativo. Desde la perspectiva funcionalista, la escuela no tiene como único propósito la transmisión de conocimientos académicos como matemáticas o la historia. Su función social es más profunda, es la socialización secundaria y la transmisión de valores compartidos. La escuela enseña a las nuevas generaciones a respetar la autoridad, a trabajar en equipo y a cumplir horarios y a internalizar las normas de convivencia que rimen en la comunidad. Al hacer esto, el sistema educativo prepara a los individuos para integrarse armoniosamente al mercado laboral y a la vida ciudadana, asegurando que la sociedad continúe funcionando de manera ordenada cuando las viejas generaciones ya no estén. Esto es un poco de cómo funciona el sistema educativo en la corriente teórica funcionalista. Recordemos que es una teoría del siglo XX, principios del XIX. Continúo con otro ejemplo que se encuentran en las instituciones jurídicas o el sistema de justicia en sí. Para el funcionalismo, la existencia de leyes, de los jueces, las cárceles, no es simplemente un mecanismo de castigo, sino un órgano de regulación indispensable. Cuando alguien comete un delito, rompe el equilibrio social y debilita los lazos morales de la comunidad. La función del castigo legal no es solo reformar al individuo, sino demostrarle de manera pública al resto de la sociedad que las normas siguen vigentes y que violarlas tiene consecuencias. De este modo, la justicia opera como un mecanismo de defensa que refuerza la conciencia colectiva y restablece la confianza en el orden establecido.
Otro ejemplo es el mercado económico y la división de trabajo. Ofrecen, este ofrece un ejemplo es un ejemplo muy nítido de lo que Durkheim llamaba solidaridad orgánica, donde las sociedades modernas ninguna persona es autosuficiente. Un médico no sabe cómo cultivar su alimento, o un agricultor tampoco construir una casa, y un arquitecto no sabe cómo reparar un automóvil. La función de la división del trabajo es obligar a los individuos a cooperar entre sí y que cada uno de ellos dependa uno de los otros. Por lo que esta es una red de necesidades mutuas, lo que genera un lazo social invisible, pero extremadamente fuerte, donde la cohesión no se logra porque todos seamos iguales, más bien sino porque precisamente porque somos diferentes y nos necesitamos mutuamente para subsistir. Y por un último ejemplo sería la religión o los rituales cívicos, como las fechas patrias. Para el funcionalismo, estas prácticas tienen una función primordial de generar cohesión y sentido de pertenencia. Recordemos la cohesión social de la sociedad. Cuando los miembros de una sociedad se reúnen para celebrar un rito, compartir una creencia o conmemorar un hito histórico, se diluyen momentáneamente las diferencias individuales y se fortalece el sentimiento de formar parte de un todo superior. Esta sería la función de estas celebraciones, es recordarles a los individuos que los valores supremos que nos unen. O sea, recordarnos que estos valores nos unen a todos y así actúan como un pegamento social y previene la desintegración o la anomia ante la crisis. Recordemos que la anomia es un concepto acuñado por Emile Durkheim que describe un estado de desorientación y ausencia o debilitamiento de las normas sociales dentro de una comunidad, el cual ocurre generalmente durante periodos de crisis o transformaciones históricas muy aceleradas. Cuando el tejido social se altera de forma abrupta, las instituciones tradicionales pierden su capacidad para regular y poner límites a los deseos y conductas de los individuos, lo que provoca que las reglas existentes dejen de ser válidas antes de que las nuevas logren consolidarse, lo que este vacío normativo sume a las personas en una profunda crisis existencial, angustia e insatisfacción crónica al carecer de un marco moral claro que guíe a sus expectativas y de sentido a sus vidas en común. Estos fueron uno de los pocos ejemplos que se pueden dar sobre cómo se puede dar el funcionalismo en la sociedad y un concepto clave que es la anomia. Y como conclusión, quería decir por último que el funcionalismo es una corriente teórica de la sociología que concibe la sociedad como un sistema integrado donde cada institución, como la educación y la familia, cumplen una función específica y necesaria para mantener el orden, la estabilidad y la cohesión social. Aunque la sociología contemporánea ha matizado y superado muchas de sus premisas más rígidas, el funcionalismo logró dejar una huella imborrable, transformando la disciplina al obligarnos a mirar a la sociedad no como un cúmulo de voluntades individuales, sino más bien como una estructura viva y organizada que posee sus propias leyes de funcionamiento. Muchas gracias y espero que les haya gustado este resumen muy resumido sobre lo que es el funcionalismo y quién es el padre de esta, que sería Emile Durkheim. Recordemos que él fue un pensador, un pedagogo y filósofo francés que vivió entre 1858 y 1917, era francés y fue justamente reconocido por ser el padre o uno de los padres de la sociología moderna. Por lo que uno de sus méritos, o su gran mérito histórico, fue el transformar
lo que hasta entonces se consideraba una rama de la filosofía abstracta, en una disciplina académica científica, con su propio objeto de estudio y un método de investigación riguroso. Como unos aportes más, él se obsesionó con una pregunta central, que es cómo se mantiene unida la sociedad en plena transición hacia la modernidad industrial cuando los viejos lazos de la religión, la tradición, se están debilitando. Por eso él desarrolló conceptos fundamentales, como lo vimos anteriormente, como la anomia y la solidaridad. Él realizó el primer gran estudio empírico de la disciplina al demostrar que un acto tan íntimo como el suicidio está fuertemente determinado por causas y estructuras sociales. Su enfoque institucional y sistémico sentó las bases directas para el nacimiento del funcionalismo, como muy bien dijimos. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde, mañana, noche, cuando sea que estén escuchando esto. Y si les gustó, denle like, me gusta y suscríbanse o síganme. Muchas gracias.